Mientras escuchas este podcast, posiblemente me encuentre en San Sebastián en un congreso sobre vacunación de forma presencial, después de más de 2 años. Algo que parecía que nunca iba a llegar, pero que por fin ha llegado. Por eso quiero hablar de la situación actual, de los datos que tenemos sobre vacunación y cómo se ha podido ver afectado tras estos años de pandemia. La pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿durante estos años tus peques han seguido al día con el calendario vacunal? ¿Les has llevado a hacer las revisiones anuales que les correspondían? Hoy veremos qué dicen los datos y si se han visto afectadas o no las coberturas vacunales por la pandemia. Si te parece, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Y por supuesto, temas de actualidad que puedan interesarte. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El mensaje de hoy es que hay enfermedad fuera del COVID y que es importante actualizar las revisiones de nuestros peques y, por supuesto, tener al día el calendario vacunal. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Un dicho que decía mi abuela y que viene a que si vemos el informe que ha presentado Reino Unido, donde tras disminuir las medidas de restricción del COVID en noviembre del año pasado, más o menos, se ha visto un repunte de enfermedad meningocócica en adolescentes. Como ya sabemos, esto puede ser resultado del alto nivel de portación nasofaríngea que tiene esta población. Después de estos años entendemos más cómo se propagan determinadas enfermedades y en el caso de la meningitis es una enfermedad que se propaga a través de gotículas respiratorias o secreciones de garganta, donde hay personas que son portadoras y pueden contagiarla. En la actualidad hay 5 serogrupos que son los que más enfermedad meningocócica invasiva provocan, que son los serogrupos A, B, C, W e Y. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque, en la actualidad se vacuna a los 12 años en toda España frente a meningococo A, C, W e Y, con un catch-up hasta los 18. ¿Qué es esto de un catch-up? Bueno, pues porque hay ahí, ¿no?, un grupo de personas entre los 12 y los 18 que si no se les ha puesto la vacuna se les debe poner. Por eso es importante que revises el calendario por un lado de tu peque, pero de los no tan peques también, porque si tienes un hijo adolescente es necesario también que compruebes si ha sido vacunado o está pendiente de vacunar. Si está en esa franja de los 12 a los 18 años, debes comprobar si verdaderamente se le ha puesto la vacuna frente a meningo A, C, W e Y. Y por otro lado también, si tienes peques en casa, que revises si se le han hecho las revisiones pertinentes y si tocaba vacuna o no. Lo digo porque en los últimos estudios hemos visto que la primovacunación está en números parecidos a antes de la pandemia, está bien, pero en las dosis de recuerdo de determinadas enfermedades se ha visto un descenso en comparación con años anteriores. Por otro lado, si volvemos con el tema de la meningitis, sabemos que Sanidad está reevaluando si financia la vacuna frente a meningococo B en lactantes en todas las comunidades autónomas, ya que por desgracia en España tenemos diferentes coberturas en función de la comunidad autónoma en la que vivas. Hay comunidades autónomas como Castilla y León y Andalucía que vacunan a los lactantes frente a los 5 serogrupos de enfermedad meningocócica invasiva, ¿vale? Que a día de hoy necesitamos 2 vacunas diferentes para cubrir esos 5 serogrupos. Por otro lado, hay comunidades que vacunan frente a alguno de los serogrupos como Murcia o Melilla, que vacunan frente a meningo A, C, W, Y y otras frente a B, ¿no?, como el caso de Cataluña y Canarias. Y en el resto están recomendadas por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP, pero no están financiadas, exceptuando meningo C, que sí que está en el calendario de todas las comunidades autónomas.
¿Qué te he querido decir con todo esto? Que cuando hablamos de meningitis nos parece que si tiene alguna vacuna de la meningitis está cubierto. No. Es importante entender o ver o revisar si tus hijos están cubiertos frente a los 5 serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva provocan. Sé que es complicado de entender a priori, ¿no? A veces vacunamos a nuestro hijo de meningo B y pensamos que ya le hemos puesto la vacuna de la meningitis y luego de repente nos hablan de otra vacuna de la meningitis y nos hacemos un lío. Por eso es importante hablar de forma global de la meningitis y entender que a día de hoy necesitamos 2 vacunas diferentes para cubrir los 5 serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva provocan. Como te he dicho antes, es meningo A, C, W, Y y B. Y que si no lo tenemos claro, porque, oye, no tenemos por qué tenerlo, pues puedes revisar la cartilla de vacunación de vuestros peques, puedes llamar al centro de salud, puedes hablar con su enfermera de pediatría, con el pediatra, confirmar que todo está correcto o si falta o no falta, no solo con respecto a la meningitis, sino si durante estos 2 años se ha quedado pendiente de poner alguna vacuna que quizás le tocaba y que por lo que sea pues no hemos hecho la revisión o en fin, pueden ser diferentes circunstancias, ¿no? Que es importante, ¿no? Yo tengo cierto, para mí la meningitis es una enfermedad que me tocó de cerca de niña y que siempre le he tenido mucho respeto, pero hay que entenderla como una enfermedad temible, terrible y devastadora, no porque lo diga yo, sino porque así la define el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Es una enfermedad con un 10% de letalidad media y un 30% de secuelas graves permanentes y puede matar en horas a individuos sanos y no en pocas ocasiones a lactantes o niños. Por eso creo que es importante entender en qué situación respecto a esta enfermedad tenemos a nuestros hijos, en qué situación tenemos también el calendario vacunal, si lo tenemos al día o no, o si no, pues durante estos meses antes del verano podemos aprovechar para que le hagan una revisión a nuestro peque y confirmar que está todo al día después de estos 2 años tan raros que hemos vivido. Así que te pongo una tarea que revises que el calendario vacunal de tus peques está al día, que si tienes adolescentes también confirmes si tienen puesta esa dosis de meningo ACWY, que sepas por supuesto que por un lado está la vacunación colectiva y por otro lado está la vacunación individual, que tú puedes decidir vacunar a tus hijos. Si tienes hijos entre el año y los 12 años, puedes vacunar frente a la meningitis en el momento que tú lo consideres, no tienes que esperar a que esté financiada. Lo que os digo, ¿no? Es una enfermedad con la que debemos estar concienciados porque si te toca, que no te toque, desde luego no te ha tocado la lotería en el sentido no explícito de la palabra. Es una desgracia porque los porcentajes de letalidad y de secuelas graves están ahí y bueno, es una enfermedad menos habitual, por supuesto, que otras, pero con una letalidad y unas secuelas muy superiores, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que hasta aquí el podcast de hoy, para concienciarte en esa revisión, ¿no? De que ha llegado el momento de que hay enfermedad fuera de la COVID y que tenemos que ver, ¿no? Si tenemos a nuestros hijos, con el calendario al día. Te mando un abrazo enorme. Te recuerdo que tienes más de 100 podcasts que te ayudarán durante el embarazo y la crianza de tu bebé cuando llegue, además de una aplicación gratuita con más de 80 vídeos que puedes descargártela para iOS, Android y para Smart TV, que se llama Nadie como Mamá TV. Recuerda que en nadiecomomamá.com encontrarás toda la información que necesitas y formación imprescindible para ayudarte en esta etapa. Te recomiendo que me sigas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, también ahora en TikTok, donde voy a mantenerte al día e informada de todo. Te mando un abrazo enorme y recuerda que no estás sola, que estoy aquí para ayudarte.